Muy bien, hermanos, bueno, vamos a tener la meditación en esta mañana de la palabra de nuestro Dios, allá en Isaías. Capítulo 33. Versículos 14 y 15. Isaías capítulo 33, versículos 14 y 15. Dice ahí: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dice ahí: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Eso es lo que dice ahí el profeta Isaías. Sabemos que el profeta Isaías pues le estaba hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces el profeta, bueno, pues fue enviado por nuestro Dios, y en esta parte lo que vemos es que nos está hablando de los grupos a los cuales todas las personas pueden, del cual las personas pueden formar parte, ¿verdad? Nos habla de los grupos a los cuales cada uno de nosotros podemos ingresar en esta vida, ¿verdad? Al final, cuando nosotros entreguemos cuentas, el día que termine nuestra vida en este lugar, ¿verdad? Vida hablando en lo material, vida terrenal, bueno, pues ese día nos daremos cuenta realmente por nuestras obras, ¿verdad? ¿Por qué? O más bien, ¿qué clase de personas éramos nosotros? Pero aquí el profeta pues les está hablando a los vivos, ¿verdad? No le está hablando a los muertos, está hablando a los vivos, y está hablando de los grupos a los cuales usted y yo podemos, formar parte. Dice ahí el versículo, ahí mismo el capítulo 36, versículo 14, dice: primeramente, los pecadores se asombraron en Sión. Los primeros de los que habla la escritura ahí es de los pecadores, ¿verdad? Los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores delante de Dios? Bueno, pues son todos aquellos que violan cualquiera de sus mandamientos, ¿verdad? Son transgresores de la ley de Dios. Son aquellos que hacen lo contrario a lo que Dios le agrada. Son aquellos que, pues, ¿cuál es el primer y principal mandamiento que dice la escritura? Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el segundo es amar a su prójimo o amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Ese es el segundo mandamiento. Cuando nosotros hacemos algo malo hacia nuestro prójimo, ya estamos violando un mandamiento de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces ya empezamos a ser parte del grupo de los pecadores, ¿verdad? Entonces ese es un modo de nosotros ver quiénes son ese grupo, ¿verdad? Está hablando primeramente de los pecadores el profeta Isaías, y acerca de los pecadores, bueno, pero pues quiénes son esos pecadores o qué los hace estar en ese grupo. Fíjense lo que dice el Salmo capítulo 10, versículo 3. Salmo capítulo 10, versículo 3 dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Ese es el malo, ¿verdad? El pecador. La persona que es mala, bueno, lo es por estos motivos, ¿verdad? Ahí dice ahí: porque el malo se jacta del deseo de su alma. Busca solamente lo terrenal, ¿verdad? Busca solamente cubrir sus deseos terrenalmente hablando, y dice: y bendice al codicioso, o sea que él ve lo malo como algo bueno. Dice: y desprecia a Jehová. Desprecia a Jehová. Luego fíjese lo que sigue diciendo el versículo 5, dice: sus caminos son torcidos en todo tiempo. Dice: tus juicios los tienen muy lejos de su vista. O sea, quiere decir que ellos no tienen contemplado acercarse a Dios, ¿verdad? No tienen contemplado conocer de la palabra de nuestro Dios. Dice: a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Dice: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces es algo que nosotros vemos acerca de las personas malas, ¿verdad? Y lo que dice el versículo 4 es algo que yo creo que es lo que la mayoría vemos en una persona mala. Dice: el malo
dice, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Nosotros, bueno, al menos un servidor, he ido a hogares en los cuales nosotros vemos personas, ¿verdad?, que no tienen nada de deseo de acercarse a Dios, ni un poquito. No quieren conocer de la palabra de Dios. Ellos ven como algo bueno las cosas malas. Ellos quieren vivir solamente dándose gusto, hablando materialmente, ¿verdad?, cubriendo sus deseos, solamente carnalmente hablando, y son parte del grupo de los malos. Todo aquel que aleja las cosas de Dios, como dice el versículo 5, dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienen muy lejos de su vista. O sea, para ellos no está contemplado en su vista jamás acercarse a Dios, ¿verdad? Esos son los que forman el grupo de los malos delante de Dios, aquellos que solamente tienen interés en esta vida hablando materialmente, solamente viven para darse gusto materialmente en su carne, emocionalmente. Sus propósitos pueden ser a lo mejor no totalmente malos, pueden ser, no, pues yo, todo mi deseo es trabajar para tenerle a mi familia todo lo que necesita. Es un buen deseo, pero ¿qué pasa con Dios? Las cosas de Dios están lejos de su vista, ¿verdad? Son personas que son malas por solamente pensar en cosas vanas, cosas terrenales, cosas que solamente van a cubrir temporalmente la necesidad que ellos tienen en ese momento, ¿verdad? Digo, es algo bueno porque pues, los niños tenemos que instruirlos en su camino, dice la misma escritura, ¿verdad? Secularmente hablando también. Entonces, en esa preparación tiene un propósito, pero siempre primeramente es lo de Dios, ¿verdad? Siempre es primero lo de Dios antes que todo lo demás. Decía un hermano, dice, yo preferiría tener un hijo pobre toda su vida, pero que sea fiel a Dios, dice, porque yo sé que entonces iba a ir a un buen lugar, dice, pero de nada me sirve tener una persona que sea sobresaliente en el mundo si no le tiene temor a Dios. ¿De qué sirve? ¿En qué nosotros podemos enorgullecernos en algo así? Los que conocemos de las cosas de Dios, ¿verdad? La gente del mundo sí, solamente busca eso, ¿verdad? Que su hijo sobresalga en el mundo y es todo lo que lo mueve. Pero entonces las personas malas son aquellas que tienen lejos de su vista acercarse a Dios, que se jactan, ¿verdad?, de que tienen lo que necesitan, que solamente buscan cubrir sus deseos materialmente hablando. Esas son las personas malas de las cuales el profeta Isaías comienza a hablar en la escritura ahí en el capítulo 33, versículo 14, ¿verdad? Dios le manda al profeta Isaías que vaya y le hable al pueblo y empieza nombrando el primer grupito, ¿verdad? Los pecadores. Yo creo que en aquel tiempo existía ese grupito y ahora sigue siendo lo mismo. Está el grupo de los pecadores primeramente, ¿verdad? Fíjese lo que dice ahora, vamos a regresar allá a Isaías, capítulo 33, versículo 14 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Ahí habla del segundo grupo, el cual, pues, al primero, gracias a Dios, nosotros, ahorita no todos, ¿verdad?, pero la mayoría no podemos pertenecer, ¿verdad? Al primer grupo no nos estaba hablando a nosotros, ¿verdad?, quizás, totalmente o directamente, ¿verdad?, hablando malos, entregados totalmente al mundo, ¿verdad? Nosotros, pues sí, seguimos cometiendo errores y todo, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos sigue limpiando de nuestros pecados cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Los que ya fuimos bautizados, incluso después del bautismo, esa sangre preciosa nos sigue, ¿verdad? Nos sigue ayudando en los errores que cometemos. Yo creo que en esta vida va a ser difícil que dejemos de cometer errores, pero tenemos la gran bendición de pedirle perdón a nuestro Dios y Dios nos perdona, ¿verdad? Entonces, la segunda o el segundo grupo del cual está hablando es de los hipócritas. ¿Quiénes eran esos hipócritas? Eran aquellos que conocían de la ley de Dios, eran aquellos que trabajaban para Dios, ¿verdad? Estaba el grupo de los levitas, los sacerdotes, estaban aquellos que trabajaban dentro de eso, ¿verdad?, que eran los que recogían ofrendas. De hecho, más adelante Isaías los menciona, ¿verdad?, quiénes son ese grupo, los hipócritas, hablando de los que conocían la voluntad de Dios. Pero ahorita nosotros sí tenemos el peligro de pertenecer a ese grupo, ¿verdad? Hipocresía. Quiere decir que haces ver algo que en realidad no es, ¿verdad? Eso es la hipocresía. Tú dices que quieres servirle a Dios, pero una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Entonces, delante de Dios, ese es el segundo grupo del cual está hablando el profeta Isaías. Dios le dijo, ves y dile a ellos, a los hipócritas, que no está bien ese camino que están siguiendo, ¿verdad? Conocer las cosas de Dios y no hacerlas.
Fíjense lo que dice Santiago 4:17. Vamos a ir allá a Santiago 4:17. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Podemos decir que ese es el hipócrita, ¿verdad? Conoce de las cosas de Dios, conoce lo que Dios le pide, conoce lo que es bueno en esta vida, no bueno para él, sino bueno delante de Dios, y no lo hace, ¿verdad? Entonces es pecado. Entonces ese pasa a ser el grupo de los hipócritas. Eso le sucedió a los sacerdotes, ¿verdad? Tristemente. Y no nada más a ellos, sino a mucha gente que no necesariamente era sacerdote, pero ya eran servidores de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel fue escogido como algo especial para servirle a Dios. Nosotros somos ahora el pueblo de Israel espiritualmente hablando, ¿verdad? No literal, no venimos de ese tipo de sangre, ¿verdad? No consanguíneos del pueblo de Israel, pero sí, espiritualmente hablando, somos ahora el pueblo de Israel, ¿verdad? Espiritualmente hablando, también se nos puede aplicar a nosotros, ¿verdad? Que no vayamos a cometer el error que estaban cometiendo los profetas, ¿verdad? No los profetas, perdón, los sacerdotes y los que buscaban servir a Dios, pues estaban cometiendo ese error. Fíjense lo que dice ahí Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Es algo que yo creo que sí podemos llegar a cometer, ¿verdad? La mayoría, por eso está escrito aquí. Tenemos el peligro de caer en este error, de la hipocresía, ¿verdad? Engañándonos, ¿por qué? Porque si estamos buscando hacer la voluntad de Dios y venimos a conocer de su palabra y llegado su momento no aplicamos lo que conocemos o lo que aprendemos y llegamos a morir, pues aunque hayamos conocido mucho de la Escritura, aunque hayamos venido a todas las reuniones, si en nuestra vida hicimos a un lado lo que Dios nos iba diciendo que debíamos de hacer para estar limpios delante de Él el día que entregáramos cuentas, pues al final nos vamos a llevar una gran decepción, ¿verdad? Pero más que nada, pues es que nos habremos engañado a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Entonces debemos de tener eso en mente y no caer en ese grupo el cual el profeta Isaías también estaba mencionando, ¿verdad? El profeta Isaías estaba hablando también de los hipócritas literalmente. Nosotros sabemos que es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Yo espero que nunca, imagínense lo duro que ha de ser que Dios nos lo diga directamente el día que estemos entregando cuenta. Hipócrita, tú hiciste lo que tú creíste correcto, nunca obedeciste mis mandamientos, decías que me amabas y no guardabas mis mandamientos. Dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Entonces, los hipócritas es el otro grupo del cual está mencionando ahí Isaías. Vamos a ver qué más sigue diciendo ahí el profeta Isaías. Capítulo 33, versículo 14. Dice ahí: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Estos, pues ya habla del tercer grupo, ¿verdad? El cual todos nosotros estamos buscando o ya somos, ¿verdad? Parte, ¿verdad? El grupo de los justos delante de Dios, ¿verdad? Estos son los que son justos delante de Dios. Y da la lista de las características, ¿verdad? Nos está hablando ahí de características que tienen los justos delante de Dios. La pregunta que hace antes el profeta, que dice ahí: ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Está hablando después del grupo de los justos, ¿verdad? Está diciendo: ¿quién de nosotros habitará? Y luego dice, el que camina en justicia. Es como en un tono de, pues ese no, ¿verdad? No vayan a creer que ese va a ir al castigo. No es una pregunta contradictoria, ¿verdad? Está diciendo ahí: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y luego dice el versículo 16: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Ya está hablando del justo, ¿verdad?
Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y luego dice la bendición más grande que vamos a tener primeramente Dios, ¿verdad? Si logramos llegar como justos a la meta. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Sí sabemos quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Sí sabemos quién es ese al cual queremos ver y conocer, ¿verdad? No lo vimos literalmente, lo vemos por fe y lo veremos si es que somos parte de ese grupo que tiene esas características que dice ahí arriba. Sabemos que el profeta, como decía nuestro hermano en la clase, el profeta no sabía cómo se iba a hacer esto, el profeta no conocía del evangelio, ¿verdad? Pero el profeta sí sabía qué características iban a tener aquellos a los que se les prometía que iban a tener vida, que murieron sin recibir lo que esperaban, ¿verdad? Recibir realmente una enseñanza clara de cómo iba a suceder esto, cómo es que Dios iba a redimir al pueblo. Bueno, eso no lo conocían, pero confiaban que si Dios se los decía, eso iba a ser, ¿verdad? Entonces, el tercer grupo que habla ahí es de los justos, ¿verdad? Esos son los que no les va a faltar nada, son los que van a ver al Rey en su hermosura, ¿verdad? Y dice, verán la tierra que está lejos. Se aplica ahí, podemos hacer una aplicación nosotros mismos, ¿verdad? Dios quiera que sí lleguemos a ese lugar especial que está preparado allá arriba para quienes sean pues siervos obedientes a nuestro Dios, ¿verdad? Como lo eran el grupito del cual está mencionando ahí el profeta. Fíjese lo que dice el Salmo 119. Versículo 37. Dice ahí, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Eso es lo que piensa el justo, ¿verdad? Eso es lo que desea la persona que busca ser justa delante de Dios. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, ¿verdad? Que no sea algo que yo persiga en esta vida, la vanidad, ¿verdad? Avívame en tu camino. Ayúdame a estar dentro de tu camino, ¿verdad? Fíjense también lo que dice ahí mismo el Salmo, pero el 15. 15. Salmo capítulo 15, versículo 2 dice el 15:1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y luego fíjense lo que dice el Salmo 24, capítulo 4. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ese es el justo, ¿verdad? Delante de Dios. Esa era la característica que el profeta decía, Isaías, las características que mencionaba, pues solamente se logran si esto está en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, Isaías nos habla de tres grupos, ¿verdad? A los cuales podemos pertenecer en esta vida, ¿verdad? Los pecadores, los hipócritas y los justos. Para los pecadores, fíjense lo que dice Lucas 13:27. Lucas 13:27 dice ahí la palabra de nuestro Dios, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Dice ahí la escritura, ¿verdad? Está hablando de los pecadores, ¿verdad? Está hablando de los pecadores. Es lo que va a decir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Apartaos de mí, pecadores, ¿verdad? Eso es lo que les va a decir. Y en cuanto a los hipócritas, pues también podemos decir ahí en Mateo 7:23. Fíjense lo que dice Mateo 7:23. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero fíjense lo que dice el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está hablando de personas que buscaban hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero que al final acabaron haciendo lo que ellos creyeron, no lo que Dios decía.
Y pues esos son parte de los hipócritas, ¿verdad? Los que dan cara como que quieren hacer las cosas de Dios, pero hacen lo que ellos desean y no lo que Dios les pide. Tristemente también van a ir al castigo eterno. Y los justos, pues ahí mismo dice en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso es lo que nos va a decir, ¿verdad? Si somos parte de los justos, dice ahí. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, sabemos que los justos, yo creo que es lo que la mayoría buscamos ser delante de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios, esos somos nosotros, ¿verdad? Queremos hacer eso. Pero, pues, yo creo que la mayoría queremos una cosa y a veces hacemos otra, ¿verdad? Casi siempre así sucede. Pero en las cosas espirituales no debe de ser así. Yo espero que ustedes, si alguno de los de aquí todavía es parte del grupo de los pecadores, pues puede salir de ese grupo mientras está con vida, ¿verdad? Y puede pasarse al grupo de los justos. Si alguno de nosotros es parte de la hipocresía, ¿verdad? Que no, yo espero que ninguno, pero Dios sí ve el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si es así, se puede pasar al grupo de los justos, ¿verdad? La diferencia es cómo. El pecador necesita hacer lo que dice Hechos 2:38, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el hipócrita solamente tiene que arrepentirse, ¿verdad? De corazón, delante de Dios, humillar el corazón, pedirle perdón e iniciar, ¿verdad? O continuar con este día formando parte del grupo de los justos de una manera completa, ¿verdad? Entonces, yo espero que si aquí hay alguien que es parte del grupo de los pecadores, tiene la oportunidad de pasarse al grupo de los justos. Y si alguien de los de aquí es parte del grupo de los hipócritas, o somos parte del grupo de los hipócritas, pues Dios nos da la bendición, ¿verdad? De poder pasarnos al grupo de los justos. Porque solamente los justos verán al Rey de Reyes, Señor de Señores. Solamente los justos, no les va a faltar pan ni agua, espiritualmente hablando, ¿verdad? Allá en aquella mansión en la cual estaremos si logramos ser parte de ese grupo. Que Dios los bendiga.